Hola, bienvenido a nuestro canal. Muchas gracias por estar aquí viendo este video y ser parte de esta comunidad tan linda. El día de hoy quiero que nos adentremos un poco más en la historia de Salomón, esta vez en una parte de la que no todo el mundo sabe o habla, sus clavículas, grimorios, en las que se encierran numerosos secretos sobre la magia que se le atribuyen a Salomón. Déjame contarte primero quién era Salomón. Salomón fue hijo de David, uno de los personajes más importantes de la historia y religión de Israel. Consideremos que fue el segundo rey de Israel y fundador de la dinastía davídica, lo que quiere decir que Dios hizo un pacto con David, prometiéndole que su linaje se mantendría en el trono de Israel para siempre. Esto trajo al pueblo la creencia en la promesa de un Mesías, un descendiente de David, que algún día restauraría el reino de Israel y traería paz y justicia al mundo. El legado de Salomón no solo se forja en su sabiduría, sino en la amalgama de mitos, pactos divinos y episodios oscuros que han marcado la historia de Israel y la tradición religiosa. Para comprender la magnitud de este personaje, es fundamental retroceder en el tiempo y situarlo en el contexto histórico y cultural de su época. Salomón fue hijo del legendario rey David, uno de los personajes más influyentes en la historia de Israel, y de Betsabé, una mujer cuyo destino se entrelazó de manera controversial con el del propio David. Según la tradición bíblica, David, al ver a Betsabé bañándose en la terraza del palacio, se sintió cautivado por su belleza y, a pesar de estar casado con Urías, el soldado hitita, decidió seducirla. Este acto, impulsado por un deseo casi irresistible, desencadenó una serie de eventos trágicos. Primero, el embarazo de Betsabé y, posteriormente, la orquestación de la muerte de Urías en el fragor de una batalla cuidadosamente planeada. De esta unión prohibida nació Salomón, cuyo futuro se vería impregnado tanto de luz como de sombras. La figura de Salomón destaca, en primer lugar, por su insólita sabiduría. Se relata que Dios se le apareció en un sueño y le ofreció concederle un deseo. En lugar de pedir riquezas, poder o longevidad, Salomón optó por solicitar sabiduría para gobernar a su pueblo. Este acto de humildad y visión trascendental no pasó desapercibido, ya que Dios no solo le otorgó la sabiduría, sino que, como premio adicional, le confirió riquezas y honor. La sabiduría de Salomón se convirtió en leyenda, siendo narrada en proverbios y escritos sagrados que aún resuenan en la cultura y el pensamiento occidental. La influencia de Salomón se extiende más allá del judaísmo y el cristianismo. En el Islam, Salomón es venerado como un profeta y un rey dotado de dones extraordinarios. Según el Corán, además de su sabiduría, Salomón poseía la habilidad de comunicarse con los animales y controlaba los elementos, como los vientos. Uno de los aspectos más enigmáticos de su figura es el sello de Salomón, un anillo mágico que le permitía dominar a los genios, jinns, y a los demonios, simbolizando un poder que trasciende lo meramente humano. La tradición islámica resalta esta conexión con lo sobrenatural, presentando a Salomón como un puente entre el mundo visible y las fuerzas ocultas. La figura de Salomón surge en una época en la que Israel estaba inmerso en un cruce de culturas y saberes. La herencia de su linaje davídico se vio enriquecida por las influencias de las civilizaciones circundantes, desde los conocimientos esotéricos y místicos del antiguo Egipto, pasando por las tradiciones babilónicas y caldeas, hasta las corrientes filosóficas y espirituales que se gestaban en el mundo griego. Esta fusión de influencias culturales y religiosas no solo explica la vastedad del saber atribuido a Salomón, sino también la complejidad de las leyendas que giran en torno a su persona.
Su figura se transforma en un símbolo universal del poder, la sabiduría y a la vez de los riesgos que implica transitar el delicado umbral entre lo divino y lo prohibido. Si Salomón encarna la sabiduría y el poder divino, también lo hace la osadía de transitar por territorios prohibidos. En esta parte se desvelan los encuentros y pactos oscuros que marcaron la leyenda del rey, mostrándonos cómo, con su mítico sello, se atrevió a negociar con fuerzas del inframundo y a someter a demonios en rituales que desafiaban los límites de lo natural. En el epicentro de estos relatos se encuentra el legendario Sello de Salomón, un anillo mágico entregado por el arcángel Miguel. Este objeto sagrado no solo representa el favor divino, sino que actúa como la herramienta definitiva para dominar a los demonios y espíritus. Cada vez que Salomón utilizaba el sello, obligaba a los demonios a revelar su identidad, su constelación y la jerarquía espiritual a la que pertenecían. Este acto, además de demostrar un control absoluto, implicaba arriesgar su propia integridad, pues dominar a fuerzas caóticas siempre abre la puerta a la corrupción. Los textos oscuros describen rituales intensos en los que el rey se enfrentaba cara a cara con entidades del inframundo. En cámaras oscuras, impregnadas de incienso y rodeadas de símbolos ancestrales, Salomón iniciaba sus rituales recitando invocaciones en lenguas arcanas. En esos momentos, el sello brillaba con un fulgor sobrenatural y los demonios emergían en diversas formas. Algunos se manifestaban con siluetas humanoides, otros como sombras alargadas o figuras deformes que parecían surgir de lo más profundo del abismo. Un relato particularmente impactante narra el enfrentamiento con Azael, un demonio cuya voz retumbaba como el rugido de un viento helado. Azael se presentó como una sombra imponente y tras una tensa confrontación, fue forzado a revelar sus secretos y debilidades. En ese ambiente cargado de frío y un inquietante murmullo, se evidenció que cada negociación con estas fuerzas oscuros implicaba no solo extraer información prohibida, sino también arriesgar el equilibrio espiritual del rey. Estos rituales de invocación permitían a Salomón obtener conocimientos sobre los orígenes y las debilidades de cada entidad, pero a cambio, cada pacto implicaba la constante amenaza de que el poder oscuro se revoltase y se volviera contra él. La osadía de forzar a las fuerzas infernales a someterse es un recordatorio de que en el camino hacia el conocimiento supremo siempre se esconde el peligro de perderse en la oscuridad. Uno de los episodios más intensos es el ritual en el que Salomón convocaba a un ejército de demonios. Durante este ritual, el rey recitaba invocaciones en un lenguaje arcano, mientras trazaba símbolos místicos en el aire o en pergaminos. La atmósfera se transformaba, la habitación se iluminaba con un resplandor espectral y se oían ecos de voces lejanas, como si se abrieran portales a reinos prohibidos. Mediante el sello, Salomón imponía su voluntad, obligando a cada demonio a confesar sus secretos y a revelar detalles sobre su influencia en el cosmos. Sin embargo, cada imposición conllevaba el riesgo de que la energía acumulada pudiera volverse en su contra, demostrando que el dominio sobre lo incontrolable siempre tiene un precio. Para sellar estos pactos y mantener el control, el rey realizaba sacrificios y ofrendas en rituales cargados de simbolismo. Estos actos, ejecutados en ambientes lúgubres y con una atmósfera de penumbra, servían para aplacar la furia de los demonios y reforzar el vínculo del pacto. Algunas versiones relatan sacrificios animales, mientras que otras optan por ofrendas simbólicas que mantienen intacto el mensaje. Cada poder obtenido tiene un costo muy elevado. Cada sacrificio
recordaba que transitar hacia lo prohibido no es gratis. El acceso a conocimientos y habilidades sobrenaturales siempre arriesga la propia esencia, poniendo en juego la integridad espiritual de quien se atreve a dominar lo oscuro. Estas leyendas han trascendido el ámbito de los manuscritos antiguos, dejando una huella profunda en la tradición ocultista y en la cultura popular. Los grimorios inspirados en la figura de Salomón han sido fuente inagotable para ocultistas y esoteristas. La imagen del rey, armado con su sello y rodeado de entidades sombrías, es un emblema recurrente en la magia ceremonial y en diversas corrientes místicas. Desde novelas de terror hasta películas y series, la historia de Salomón y sus pactos con demonios sigue siendo una narrativa fascinante. Este legado invita a debates y teorías en comunidades en línea, donde se discute el precio del poder y los límites éticos del conocimiento prohibido. La leyenda de Salomón encierra una dualidad irresistible. Por un lado, la posibilidad de alcanzar un poder supremo y dominar lo incontrolable. Por otro, el inminente riesgo de sucumbir a la oscuridad. Cada encuentro con un demonio, cada negociación forzada con el inframundo, es un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento prohibido siempre tiene un precio. Esta lucha interna, entre la luz del saber y las sombras del poder, es lo que hace de la historia de Salomón un enigma fascinante y perturbador a la vez. Las clavículas de Salomón no son simplemente un libro de hechizos, sino un compendio milenario de conocimientos ocultos que, según la leyenda, fueron transmitidos por el gran rey a su hijo. Aunque popularmente se atribuyen a Salomón, estos textos surgieron siglos después, durante la Edad Media, en una época en la que la alquimia, la magia ceremonial y la cábala convergían para dar forma a un grimorio que desafía el tiempo. Estos grimorios representan una fusión explosiva de saberes provenientes de culturas tan diversas como la egipcia, la babilónica, la griega y, por supuesto, la hebrea. Su contenido abarca desde la astrología y la invocación de espíritus hasta la creación de talismanes y rituales secretos. Esta amalgama no solo enriquece la tradición mágica, sino que la convierte en un reflejo de la complejidad cultural y espiritual de épocas antiguas. Como menciona el reconocido ocultista Eliphas Levi, la magia es la ciencia y el arte de actuar en concordancia con las leyes invisibles, una frase que captura a la perfección el espíritu de estas clavículas. En la tradición esotérica, se cuenta que David no solo dejó a Salomón un reino, sino también un legado oculto. Según la leyenda, el sabio rey David compiló una serie de manuscritos y grimorios llenos de conocimientos místicos y rituales sagrados, consciente de que el verdadero poder reside en la sabiduría. David confió a su hijo estos textos, advirtiéndole que los utilizara con humildad y respeto para guiar su reinado. Así, al heredar el trono, Salomón no solo recibió la corona y la promesa divina de un linaje eterno, sino también el secreto de dominar tanto el gobierno como los misterios del universo, sentando las bases de lo que más tarde se conocería como las clavículas de Salomón. Desde mi perspectiva, la forma en que la Iglesia intentó destruir estos textos es tan impactante como fascinante. Durante la Edad Media, la Iglesia se sintió amenazada por el poder que emanaban los grimorios, especialmente las clavículas de Salomón, que no solo revelaban rituales y conocimientos ocultos, sino que también desafiaban la autoridad del dogma cristiano. Imagina el ambiente. En un esfuerzo por preservar la pureza de la fe, la Inquisición se lanzó en una cruzada contra todo lo que consideraba herejía. Documentos y libros que contenían secretos místicos fueron confiscados, censurados y, en innumerables ocasiones, quemados en hogueras públicas. Se dice que papas como Inocencio VI
ordenaron personalmente la destrucción de estos textos, con la idea de erradicar cualquier semilla de conocimiento que pudiera tentar a los fieles a abandonar la doctrina oficial. Y te invito a pensar, si decían que esto no era puro y oficial, que no decían la verdad, y eran solo inventos, el motivo principal realmente era por miedo a que no creyeran la doctrina oficial, o porque realmente sí funcionaba la magia. Originalmente, el conocimiento se transmitía de forma oral, en círculos cerrados de rabinos y místicos. Con el tiempo, la fijación escrita permitió que estos saberes se conservaran, a pesar de la persecución de la Iglesia, que en numerosas ocasiones intentó erradicarlos. Durante el Renacimiento, con el resurgir del interés por la sabiduría antigua, estas clavículas fueron rescatadas y difundidas a través de copias manuscritas y ediciones impresas, convirtiéndose en un pilar fundamental del ocultismo occidental. Las clavículas de Salomón han trascendido su origen medieval para convertirse en una fuente inagotable de inspiración en el mundo ocultista. Figuras como Eliphas Levi y Papus han basado parte de sus teorías en estos textos, destacando cómo el conocimiento prohibido puede revelar las leyes invisibles del universo. La imagen de Salomón con su anillo mágico y rodeado de espíritus oscuros ha influenciado películas, novelas y series de misterio, convirtiéndose en un icono que simboliza la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. La riqueza y complejidad de las clavículas de Salomón no solo radican en sus rituales y fórmulas, sino en el mensaje subyacente. La búsqueda del poder y del conocimiento prohibido siempre tiene un precio. Este grimorio nos invita a cuestionar los límites del saber, a reflexionar sobre la dualidad del poder y a comprender que, en cada hechizo, en cada símbolo trazado, se esconde la posibilidad de transformar la realidad. La grandeza y el misterio de las clavículas de Salomón radican en su meticulosa organización, que permite al practicante adentrarse progresivamente en los secretos de la magia ceremonial. Este grimorio milenario se compone de 4 libros, cada uno diseñado para abrir una puerta distinta hacia el conocimiento oculto, desde los fundamentos teóricos hasta la creación de poderosos objetos místicos. Lo que te voy a decir a continuación no es una invitación a hacerlo. La información que se presenta es exclusivamente con fines educativos e informativos, para que puedas comprender y analizar estos conocimientos desde una perspectiva histórica y cultural. Cualquier acción que se decida tomar basada en esta información es completamente responsabilidad tuya y no se promueve ni se respalda la ejecución de estas prácticas. Por favor, procede siempre con la máxima cautela y discernimiento. Primer libro: Los fundamentos del universo mágico. Este primer apartado es el pilar teórico del grimorio, en el que se revelan los principios que rigen el mundo de la magia. Se explica cómo la posición de los astros, la hora del día y las fases lunares influyen en la eficacia de los rituales. Cada día se asocia con un planeta, por ejemplo, la Luna para la intuición y Marte para la fuerza, y cada fase lunar activa energías específicas, de manera similar a las prácticas astrológicas de la antigua Babilonia. Se introducen elementos como el sello de Salomón, cuya imagen, una estrella de 6 puntas, actúa como llave para acceder a fuerzas invisibles. Este símbolo, además de ser un emblema de sabiduría, evoca los jeroglíficos egipcios, reflejando una tradición universal en el uso de imágenes místicas. Segundo libro: La preparación del ritual. Aquí la teoría se convierte en práctica, detallando todo lo necesario para crear un ambiente ritual seguro y poderoso. Se describen métodos para limpiar el cuerpo y el espíritu,
mediante baños rituales y ayunos, y se explica cómo trazar un círculo mágico con tiza o carbón, estableciendo un perímetro que protege al practicante de energías externas. La imagen evocadora de un mago en una sala iluminada únicamente por velas, con el aroma del incienso impregnando el ambiente, es comparable a las ceremonias en templos del antiguo Egipto. El altar, cubierto por un paño inmaculado, es el centro del ritual. Se detalla el uso de objetos como el libro de conjuros, la espada ceremonial y otros instrumentos. Esta sección es el latido mismo del grimorio, donde el conocimiento prohibido se traduce en actos concretos. Aquí, el mago se adentra en el arte de invocar y canalizar energías que, de no ser controladas, podrían volverse contra él. Cada ritual, cada conjuro, es una apuesta audaz entre la promesa del poder y el riesgo de la autodestrucción. Tercer libro. Rituales de invocación. En ambientes sumidos en la penumbra y perfumados con incienso, el mago recita invocaciones en lenguas arcanas. Durante estos rituales, el sello de Salomón brilla intensamente, sirviendo como un faro que convoca a entidades del inframundo. Imagina una sala iluminada únicamente por el titilar de velas, con símbolos arcanos dibujados en pergaminos y en el aire, mientras susurros de voces lejanas parecen abrir portales a otros reinos. Se relata el enfrentamiento con Azael, un demonio cuya voz retumba como un viento helado. En medio de un ambiente cargado de un frío casi tangible, Azael es obligado a revelar sus secretos y debilidades, mostrando que cada invocación es un delicado equilibrio entre el control y el caos. El libro recoge una variedad de rituales, cada uno diseñado para un propósito concreto: hechizos de atracción y amor, rituales destinados a encender la pasión o fortalecer vínculos, creando una conexión profunda y casi mística, conjuros de prosperidad. Inspirados en antiguas tradiciones babilónicas, estos rituales alinean las energías del universo para atraer abundancia. Rituales de dominio, conjuros más oscuros que buscan someter voluntades o manipular energías negativas, siempre acompañados de advertencias sobre el precio de tocar lo prohibido. Cada paso debe ejecutarse con exactitud. Una palabra mal pronunciada o un símbolo trazado incorrectamente puede anular el hechizo o desatar consecuencias imprevistas. Como bien se resume en la sabiduría esotérica, el verdadero poder reside en saber cuándo y cómo actuar. La constante tensión entre la seducción del saber prohibido y el riesgo de perderse en él es el núcleo de estos rituales. Cada conjuro es, en esencia, una manifestación del eterno conflicto entre la luz y la oscuridad. Cuarto libro. El taller secreto del poder. Si el tercer libro enseña a invocar lo invisible, el cuarto transforma esa energía en objetos tangibles, capaces de canalizar el poder del universo. Aquí se materializa el arte de convertir lo abstracto en algo que el mago puede llevar consigo. Los pantáculos son diagramas sagrados que actúan como mapas energéticos. Se pueden trazar hasta 35 pantáculos, cada uno con un propósito específico: protección, atracción del amor, prosperidad o sanación. Estos diagramas combinan símbolos, letras antiguas y signos astrológicos de manera similar a los jeroglíficos egipcios o a los complejos mapas astrológicos mesopotámicos. La elaboración de un pantáculo requiere materiales puros, como pergamino, metal o piedra, y debe realizarse en el momento astrológico adecuado. Imagina a un artesano místico, con manos firmes, trazando meticulosamente cada símbolo bajo la luz de la luna, mientras las sombras se alargan en un ambiente cargado de energía. Los talismanes son objetos portátiles que condensan y almacenan la energía mágica. La creación de un talismán
implica seleccionar metales y piedras preciosas basándose en sus propiedades energéticas. Por ejemplo, el oro simboliza la divinidad y la prosperidad, mientras que la plata evoca la intuición y la conexión lunar. El objeto se purifica mediante rituales de limpieza y se consagra con invocaciones, sellándolo como un amuleto de protección o atracción. Estos objetos pueden proteger contra energías negativas, atraer fortuna o incluso influir en el destino del portador. Comparativamente, en la tradición hindú y persa, se otorga a los amuletos un papel similar, siendo considerados esenciales para mantener el equilibrio entre las energías internas y el cosmos. El cuarto libro es un verdadero taller donde lo intangible se transforma en algo concreto. La elaboración de pantáculos y talismanes es una práctica que ha perdurado a través de las culturas, desde las inscripciones místicas de la antigua Mesopotamia hasta las técnicas esotéricas del Renacimiento. Esta tradición demuestra la capacidad del ser humano para canalizar la energía del universo y materializarla en objetos que, aún hoy, inspiran misterio y fascinación. Los tercer y cuarto libros de las clavículas de Salomón representan la culminación de un viaje místico. En el tercer, la teoría se transforma en ritual y se enfrentan las fuerzas invisibles, mientras que en el cuarto, esa energía se cristaliza en objetos de poder. Juntos, revelan una dualidad esencial. El acceso a un conocimiento prohibido siempre lleva un precio, y la búsqueda de lo supremo implica adentrarse en territorios donde la luz y la sombra se entrelazan. Al adentrarme en la historia de Salomón a través de las clavículas, no puedo evitar sentir una mezcla embriagadora de asombro y advertencia. Este viaje, que abarca desde la figura histórica de Salomón, pasando por sus pactos oscuros y la creación de rituales y objetos mágicos, se revela como un mosaico fascinante de luz y sombra, donde cada parte nos invita a explorar los límites del conocimiento prohibido. Desde los orígenes llenos de controversia y divinidad, Salomón se erige como un símbolo eterno de sabiduría y ambición. Su pacto divino, que prometía un linaje eterno y el surgimiento de un Mesías, se funde con su insólita capacidad para invocar y dominar fuerzas infernales mediante el mítico sello de Salomón. Las negociaciones con demonios y la ejecución de rituales precisos nos muestran a un rey que no temía transitar el delicado umbral entre lo divino y lo prohibido, arriesgándose a pagar un precio altísimo por alcanzar un poder supremo. Las clavículas de Salomón se despliegan en 4 secciones que nos llevan desde la comprensión teórica de un universo regido por energías astrológicas y simbólicas, hasta la materialización de ese poder en objetos que han trascendido el tiempo. Cada libro, ya sea el de los fundamentos, la preparación, los conjuros o la creación de pantáculos y talismanes, ofrece una perspectiva única sobre cómo los antiguos buscaban canalizar lo invisible y al mismo tiempo advirtieron sobre el peligro inherente a tal ambición. Para mí, este relato es mucho más que una crónica de rituales y pactos oscuros. Es un espejo en el que se refleja la eterna dualidad del ser humano. La búsqueda de la sabiduría suprema siempre ha implicado, de alguna manera, arriesgar la pureza del alma al enfrentarse a fuerzas que están más allá de nuestro control. Salomón, con toda su complejidad, encarna esa paradoja. Un rey que, al alcanzar lo inalcanzable, se vio expuesto a la posibilidad de perderse en la oscuridad. Encuentro en estas historias una fuente inagotable de inspiración y reflexión. Me cautiva la idea de que el conocimiento, por muy sublime que sea, siempre lleva consigo un precio. Esta narrativa nos invita a cuestionar nuestros propios límites, a explorar lo prohibido sin perder la perspectiva de que el poder absoluto
puede, en cualquier momento, volverse en nuestra contra. Además, la influencia de estas leyendas en la cultura popular y en las prácticas ocultistas actuales demuestra que, pese a los siglos transcurridos, la humanidad sigue fascinada por el misterio. La figura de Salomón, con su mezcla de luz y sombra, sigue siendo un faro que nos recuerda que, en la eterna lucha entre lo divino y lo prohibido, cada elección tiene consecuencias. En definitiva, el viaje a través de la historia y los rituales de Salomón es un recorrido por el alma humana, un constante tira y afloja entre el deseo de trascender nuestras limitaciones y el riesgo de caer en la oscuridad. Esta dualidad, presente en cada invocación, en cada símbolo trazado y en cada pacto sellado, es lo que hace que estas leyendas sean tan cautivadoras y perdurables. Si algo nos enseña la historia de Salomón y sus clavículas, es que el poder y el conocimiento prohibido nunca vienen sin un precio, y que la verdadera sabiduría radica en saber equilibrar lo que podemos dominar con el respeto, por lo que, en esencia, es incontrolable. Si te gustó este video, por favor, no olvides darle like y suscribirte. Contesta el siguiente test. Te dejaré las respuestas en los comentarios. ¿Quién fue el primer hombre según la Biblia? A. Adán. B. Caín. C. Noé. ¿Cuál de los siguientes libros del Nuevo Testamento narra la vida y enseñanzas de Jesús? A. El Evangelio de San Mateo. B. El Génesis. C. El Apocalipsis. ¿Quién recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí? A. Abraham. B. Moisés. C. David.